Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta primera charla que vamos a hacer en Juan Luca acerca de las centrales de riesgo y cómo entrar a consultar su historial crediticio. Esta es la primera de varias charlas que vamos a hacer con aquellas personas que han contratado el servicio de consultoría, el estudio de perfil de riesgo crediticio con Juan Luca y hace parte de este mismo estudio en donde les vamos a ir enseñando en diferentes temas a las personas e incluso aclarándoles dudas de aspectos de finanzas personales que les permita de alguna manera conocer cómo mejorar su score crediticio e ir dándoles también algunas herramientas que les permitan tomar mejores decisiones en el futuro, evitando de pronto caer en algunas prácticas que, si bien son de uso común y corriente y que dentro de nuestra cultura popular hacen parte como del día a día y que al parecer no generan mayor riesgo, pero cuando nos vamos a dar a cuenta, las personas terminan enredadas. Y lo que queremos es precisamente que nuestros clientes, los clientes de Juanluca, tengan algunas formas en las que puedan mejorar ese score de crédito y salir de esos reportes negativos que tienen en centrales. Voy a compartirles por aquí la pantalla y vamos a iniciar primero con una pequeña presentación de qué es lo que hacemos en Juanluca, por qué nuestro público objetivo son estas personas que están reportadas en centrales, qué es lo que queremos, en qué queremos ayudarles a nuestros clientes y luego sí vamos a entrar a mirar particularmente cómo hacer nuestra consulta gratuita en centrales de riesgo para que puedan identificar quién es la entidad que los está reportando y pues ya cada uno dentro de su propio ámbito pueda tomar la mejor decisión o montar estrategias que les permita eh, solucionar esos inconvenientes. Entonces, arranquemos primero con una pequeña presentación de qué es OneLuca. Nosotros en OneLuca nos constituimos como una fintech que nos orientamos a hacerles préstamos de bajo monto a las personas que se encuentran reportadas en centrales, principalmente empleados. ¿Qué significa bajo monto? De acuerdo al decreto 220 del 2022, bajo monto son aquellos créditos que no superan los 8 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, en OneLuca tenemos la política de que nuestro monto máximo de crédito es de 3 millones de pesos, pero obviamente bajo ciertas condiciones, porque a las personas les evaluamos la capacidad de pago que tienen con base en el salario que nos están reportando y para el plazo que normalmente ofrecemos, que es de máximo 12 meses y solo muy contadas excepciones lo hacemos a un plazo un poquito superior a esos 12 meses. ¿A qué es lo que nosotros tratamos de llegar y a quién atendemos? A esas millones de personas que están allá afuera en la calle todos los días en su trabajo, en su día a día, que no tienen acceso al crédito formal en las entidades financieras tradicionales y que buscan una alternativa de crédito y que terminan convirtiéndose en víctimas de figuras como el gota a gota, que es una figura que desafortunadamente nació en Colombia y se fue extendiendo como un cáncer por toda Latinoamérica con las consecuencias que ya todos conocemos. Estos créditos digitales que se enmarcan dentro de las empresas que se consideran fintech, estén o no asociadas a la agremiación de Colombia Fintech, pero el hecho de que utilicen mecanismos virtuales para poder vincular a los clientes y hacer la atención de manera virtual sin necesidad de tener una presencia física es lo que se considera una fintech. Y están orientadas en su mayoría precisamente al mismo público que no está incluido dentro de los objetivos del sector financiero tradicional. Existen alternativas de otras fintech que muchos conocen y que de pronto ya han accedido a sus servicios como Pancho te presta, Asiste Crédito, Me Presta Online, Solventa, RappiCredit, Linerú, que es de una empresa que se llama Senove, que también ofrecen créditos digitales
bajo unas condiciones que en algunos casos no terminan de solucionar el problema de la inclusión financiera para las personas. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña información de cómo funcionan estas otras fintech que están legalmente constituidas y que pues es un negocio perfectamente válido. Son normalmente créditos a plazos muy cortos, de 30 días, en muy contados casos a más de 30 días. En este caso vamos a hacer el ejemplo de RappiCredit, que tiene un crédito a 150 días, es decir, a 5 meses, pero bajo unos créditos que se denominan bullet. ¿Qué significa un crédito bullet? Es un crédito que se hace en un solo pago en el momento en que se vence. Es decir, si es a 150 días, significa que la persona adquiere un crédito y a los 5 meses tiene que hacer un solo pago total por el capital más los otros conceptos que le están cobrando. Pero resulta que en esos créditos a 30 días, si ustedes han tenido la oportunidad de ingresar a estas plataformas, se dan cuenta que en la cotización ellos cobran obviamente un interés sobre el crédito, ¿cierto? Que en este caso, esta es una cotización pues del año pasado, cuando las tasas de interés corrientes estaban alrededor del 25%, la tasa de usura está al 25%. Hoy en día estamos hablando de tasas máximas legales de hasta el 45, 46% en los créditos corrientes. En los créditos de bajo monto siempre han estado alrededor del 45.5% efectivo anual. Pero también cobran un seguro y cobran un concepto aquí que se llama la fianza. ¿Qué es la fianza o la garantía? Cuando una persona va a adquirir un crédito de cualquier tipo, es normal que la entidad financiera le pregunte cuál es la garantía que va a ofrecer para respaldar ese crédito. Normalmente las personas dicen que tienen un inmueble, que tienen un lote, que tienen un vehículo, que tienen, bueno, algún otro activo con el cual puedan garantizar y soportar este crédito. Pero estamos hablando aquí de personas que están reportadas en centrales, empleados con salarios normalmente de 1,5 millones, 2 millones, máximo 3 millones de pesos y que no cuentan con esos recursos o con esos activos para ofrecer en garantía. Cuando una persona accede a un crédito hipotecario, pues la garantía ya viene implícita en el crédito porque el inmueble que es el que está financiando es la garantía de ese crédito. O cuando la persona saca un crédito para comprar una moto o un vehículo, ese vehículo queda con una prenda en favor de la entidad financiera y esa ya es la garantía. Pero cuando estamos hablando de créditos de libre inversión, como estos créditos que estamos viendo aquí, pues la persona no tiene esas garantías y normalmente las entidades financieras, cuando la persona no tiene esa garantía, le niegan el crédito. Para eso entonces existen unas entidades que se llaman los avaluadores o los afianzadores, que lo que le dicen a las entidades es, no se preocupe, préstele usted la plata a esa persona, que en caso de que esa persona no responda, yo respondo por ese crédito. Pero para yo responder por ese crédito, cobro una comisión. Esa es la fianza. Entonces, en el caso que estamos viendo aquí, que es el del INERU, la fianza para un crédito de 1.200.000 pesos es una fianza de 151.000 pesos, que de todas maneras es un crédito que la persona va a tener que pagar al final de los 30 días, sumado a todos los demás conceptos, y además pues un concepto de administración y un IVA sobre los dos conceptos, tanto de la fianza de administración, porque estos dos conceptos sí generan IVA, ¿cierto? Al cabo de los 30 días, la persona que sacó un crédito por 1.200.000 pesos tiene que pagar 1.409.000 pesos. Entonces, para una persona que, por ejemplo, gane 2 millones de pesos mensuales, si saca un crédito de 1.200.000 y al cabo de 30 días tiene que pagar 1.400.000 pesos, pues esto le hace un hueco enorme en su flujo de caja mensual porque gana los 2 millones, paga el 1.400.000 y automáticamente, como le queda el hueco para los gastos del mes siguiente, pues tiene que volver a sacar otro crédito en donde nuevamente vuelven y le cobran todos estos conceptos, incluyendo la fianza. En términos efectivos porcentuales, esto quiere decir que la persona termina pagando una tasa equivalente mensual entre lo que sacó prestado y lo que tuvo que pagar aquí de este 1.409.000, tuvo que pagar una tasa equivalente al 17.5% mensual. Porque resulta que esta fianza que está acá no es un costo que sume para la tasa de usura.
Legalmente esto es un costo aparte, pero en términos netos de la persona, ya en plata blanca, lo que la persona hace es que recibe 1.200.000 y paga 1.400.000, le costó el 17.5%. Si esto se hace recurrentemente todos los meses, porque la persona hoy saca un crédito, dentro de un mes lo paga, pero le hace el hueco y tiene que volver a sacar otro crédito y luego a los 2 meses tiene que volver a pagar y así consecutivamente todos los meses, pues va a terminar pagando 12 veces en un año esta fianza de 151.000 pesos, lo cual significa que termina pagando una fianza equivalente al 151% del monto inicial que solicitó prestado de 1.200.000. Es decir, 1.5 veces más en fianza de lo que inicialmente fue el préstamo. Esto hace que se conviertan estos créditos en una alternativa supremamente onerosa y funciona exactamente igual para todas las demás fintechs, ¿cierto? La otra alternativa que es muy frecuente encontrar hoy en día en redes sociales son estas apps que hacen estos préstamos, en donde encontramos, y esto es muy común que salga publicidad en redes sociales cuando uno empieza a navegar, a ver videos en Instagram, en Facebook, en TikTok, lo que sea, empiezan a salir estas publicidades donde le dicen, no, vea, aquí sin papeles, sin necesidad de ningún requisito y nada, le prestamos desde 200.000 pesos hasta 1 millón, hay algunos que prestan hasta 2 millones, pero todas estas aplicaciones obligan a que la persona tenga que hacer esta instalación de esa app en su celular, pero esa app para que pueda acceder al crédito, le obliga a que tenga que compartirle su lista de contactos y su galería de imágenes. Y aquí es donde se corre un peligro grandísimo, porque una vez que la persona le da el acceso a los contactos y a la galería de imágenes, estas aplicaciones eh, extraen, como por no decir que roban esa información y la utilizan en contra de los mismos clientes, incumpliendo los acuerdos y los plazos pactados. Por ejemplo, una persona saca un préstamo por 500.000 pesos a 90 días, pero inmediatamente le desembolsan y a veces le desembolsan menos o a veces ni siquiera le desembolsan. A los 3 o los 4 días ya están llamando a la persona en términos muy agresivos y amenazantes para decirle que tiene que empezar a pagar y que si no van a empezar a llamar a sus contactos o a sus jefes o a sus empresas para amenazarlos. El año pasado, en el programa de Séptimo Día de Caracol, hubo un capítulo particular exactamente sobre este tema, del cual les voy a invitar a ver los primeros 2 minutos de ese programa. Me dicen si el audio está funcionando. ¿Sí lo están escuchando? No, no, no suena. Seducidos por No, atracción. entonces espérenme un segundo. Voy a tratar de dejar de compartir aquí la pantalla para ver si de pronto compartiéndola de otra manera nos funciona el audio. Ah, no me da la opción de compartir el audio. Bueno, les voy a compartir de todas maneras el link de ese video para que ustedes después en cualquier momento lo puedan ver. Este capítulo fue muy interesante porque aquí es donde se ve específicamente cómo es que lo están haciendo y cómo es que empiezan a llamar a las empresas a amenazar para decir que la persona es un estafador, que es un ladrón. Incluso como tienen acceso a su galería de imágenes, mandan la foto de la persona y ustedes seguramente habrán visto a veces en WhatsApp empiezan a llegar mensajes de números desconocidos en donde dicen, vea, ojo con esta persona que es una estafadora y terminan es desprestigiando o dañando la reputación de uno mismo. Aquí les acabo de compartir el link para que ustedes, si desean, lo copian, lo guardan y después vuelven a ver este capítulo. Miremos por aquí. Okay. Entonces, una recomendación que les hacemos es presten mucha atención a estas aplicaciones que les están pidiendo que compartan contactos y galería de imágenes porque con seguridad se van a meter en un problema. Y si tienen la oportunidad de entrar a la tienda de aplicaciones, al App Store o al Google Play,
Miren las recomendaciones y las opiniones que hay sobre estas aplicaciones. Miren esta, por ejemplo, miren esta. Lean los comentarios y se van a dar cuenta que lo que mencionan en esos comentarios es exactamente lo mismo que mencionaron en este capítulo de séptimo día. Entonces, la invitación es a que tengan muchísimo cuidado con qué tipo de aplicaciones son las que están instalando. ¿En qué nos diferenciamos nosotros en OneLuca con respecto a las fintechs que les mencioné inicialmente o a estas apps? Pues lo primero es que nosotros ofrecemos plazos mucho más cómodos que la competencia. Nuestros créditos normalmente son a 12 meses y esa fianza que ustedes vieron ahí, que les están cobrando cada 30 días, nosotros también tenemos esa fianza, pero está diferida en los 12 meses del crédito y esa es la que garantiza que ustedes estén siendo objeto de este crédito. Por otro lado, nosotros no obligamos a la instalación de apps. Toda nuestra atención es bajo un formulario que se diligencia inicialmente en línea, donde levantamos una primera información básica de los clientes y con esas primeras preguntas podemos identificar si la persona tiene o no la capacidad de asumir esta deuda, si adicionalmente ha tenido procesos judiciales en el pasado o tiene alguna demanda actualmente, porque obviamente si la persona hoy en día tiene una demanda y está embargado, pues a todas luces no le podemos hacer el crédito. Uy, ¿qué pasó aquí? No le podemos hacer el crédito porque si la persona ya está demandada y nos va a incumplir el crédito, si nosotros tenemos que entrar a hacer un proceso judicial y vamos a hacer una solicitud de embargo de salario, pues nos va a tocar hacer fila detrás del que ya los tenía demandados o embargados. Entonces, por eso una persona que hoy en día tenga una demanda vigente, ya de entrada no puede ser objeto de un crédito de OneLook. Adicionalmente, también vemos otros criterios en esos procesos judiciales. Si la persona ha tenido dos o más procesos en el pasado, así ya estén cerrados, pues ya es evidencia de que es una persona que no cumple con sus compromisos y por lo tanto ya sabemos que muy probablemente vamos a tener que entrar a cobrarle por vía judicial porque por la vía corriente la persona por voluntad propia no va a estar haciendo esos pagos. Hay un tema bien delicado con este tema de los procesos judiciales y es que contrario a las centrales de riesgo, cuando una persona que está reportada en centrales de riesgo se pone al día y paga su deuda, por ley, al cabo de cierto tiempo, la central de riesgo tiene que borrar ese reporte y la persona ya salió de su reporte negativo en centrales. Pero en la rama judicial, la persona que ha tenido un proceso ejecutivo, una demanda, ese registro no se borra nunca. Eso va a quedar como una reseña o como un lunar en su historial para toda la vida. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en ser en ser muy cumplidos con los pagos, en honrar el compromiso para evitarse estos problemas precisamente. Adicionalmente, nosotros en OneLuca no esperamos a que la persona termine de pagar el crédito para poderle ofrecer un retanqueo, que es lo que dentro de la norma del decreto 220 del 2022 habla de los créditos rotativos para los créditos de bajo monto. Los retanqueos de nosotros son una especie de crédito rotativo, pero es discrecional dependiendo de si la persona cumple con ciertos criterios, que normalmente es cuando la persona ya está al día y va alrededor del 75% de su crédito. Ahí es donde nosotros decimos efectivamente ya puede acceder a un retanqueo, simplemente miramos cuál es el saldo que tiene hasta ese momento y se lo arrastramos como un saldo pendiente en una nueva operación de crédito, en una novación, como se llama legalmente. Y adicional a este retanqueo, nosotros también ofrecemos un informe personalizado, un entregable para la inclusión financiera, que es el estudio de perfil de riesgo crediticio que les hemos enviado a nuestros clientes con algunas tareas y con algunas recomendaciones personalizadas. Muy pocas personas nos han vuelto a contactar para aclarar acerca de este informe, pero digamos que es una herramienta que la persona podría tener como base para poder saber cómo es que el sector financiero lo está viendo, qué es la información que hay
pública de cada uno de nosotros en diferentes fuentes de información, como el CIMIT para el caso de los comparendos de tránsito, en el RUN para el tema de la afiliación a seguridad social, en la rama judicial, que también es una información pública, y asimismo hay muchísimas fuentes de información. Pero también hay un cuadro de endeudamiento en donde le recomendamos a las personas que diligencien ese cuadro y que hagan un ejercicio honesto de cada uno de ustedes de poner cuál es la información de las deudas que tengo, a quién le debo, ya sea a personas particulares, a entidades financieras, si eventualmente tienen deudas con algún gota a gota, etcétera, porque lo primero que hay que hacer es uno saber y hacer un balance de qué es lo que yo le debo y a quién y qué tan exigible o qué tan rápido es esa deuda. Ese exigible significa que una deuda en particular yo me puedo tomar 1 o 2 meses porque de pronto es un familiar que no me está acosando para el pago, pero tengo un gota a gota aquí que me está acosando todos los días para cobrarme, entonces ¿a quién debo atender primero? Ese informe tiene una información muy valiosa que los invitamos a que la lean. Entonces, en ese sentido, nosotros en Juan Luca consideramos que sí sabemos atender realmente la necesidad de estas personas que están reportadas en centrales y que necesitan una solución para obtener un crédito para atender algunas necesidades de muy corto plazo. Eh, pero hay que tener claro que si bien nosotros atendemos a personas que están reportadas en centrales, pues es un público de alto riesgo y si están reportados, pues por alguna razón será, que en este momento no conocemos porque nosotros para ofrecer nuestros créditos no consultamos por ahora centrales de riesgo. Lo que pasa es que hay personas que están reportadas en centrales a veces por cosas mínimas, porque se les olvidó pagar un saldito que tenían por allá en una cuenta de celular o eventualmente ya se pusieron al día con alguna entidad financiera, pero por ley todavía tienen que cumplir un tiempo de castigo y por eso siguen reportados. Entonces nosotros sí sabemos cómo responder directamente a esa necesidad, pero asimismo también sabemos cómo cobrar. Para nosotros es perfectamente normal decir que hay un alto porcentaje de nuestra cartera que recuperamos por la vía corriente, es decir, que la gente está pagando con sus cuotas directamente a Juan Luca, pero también tenemos una gran experiencia en recuperación por vía judicial, porque también es muy normal que estas personas, si bien hay algunas que se les presentan dificultades, y es normal porque a todos se nos presentan dificultades en la vida, ¿cierto? Pero también hay una alta cultura del no pago. Es, en particular con ciertas personas, con cierto perfil de personas que nosotros ya tenemos identificados dentro de nuestros informes de siniestralidad, en donde sabemos si por edad, si por género, si por la región de donde viene o por la región donde vive, o por otros aspectos, sabemos cuáles son ese tipo de personas que nos generan más o menos riesgo a nosotros y de alguna manera eso también repercute en un mayor o menor valor del monto aprobado. En este momento nosotros tenemos alrededor de 200 procesos judiciales abiertos, algunos ya con salario embargado. Entonces, también hay un mito en las personas que obtienen estos créditos de bajo monto que piensan que un crédito de 200 o 300 mil pesos nadie va a entrar a demandar por un monto tan bajo. Porque lo primero que piensan es, ¿quién le va a pagar a un abogado por una demanda de 200 o 300 mil pesos? Pero resulta que en el estatuto del abogado está establecido que cuando los créditos son de mínima cuantía, se pueden hacer en causa propia sin necesidad de contratar un abogado. Y ahí es donde nosotros estamos enmarcados. Es decir, que con el solo hecho de conocer cómo hacer el proceso, no hay necesidad de contratar a un abogado y nosotros directamente hacemos estos procesos. Entonces los invitamos a que tengan en cuenta esto para que si en algún momento, no digo que los que estén aquí en esta charla lo hayan considerado, pero sí nos hemos encontrado con frecuencia personas que nos dicen eso, que por 300 mil pesos, ¿quién me va a demandar? Pues efectivamente, allá llegamos. ¿Cómo funcionan entonces nuestros créditos? Pues son préstamos a empleados con contrato laboral. No hacemos operaciones de crédito por ahora ni a pymes, ni a personas independientes, ni a pensionados, porque resulta que la pensión es inembargable. Por lo tanto, si le hacemos un crédito a un pensionado y el pensionado decide no pagarnos, no tenemos forma como cobrarle ese crédito
hasta cuando tengamos un convenio con los fondos de pensiones, que estamos ya trabajando en eso para que cuando tengamos esos convenios, pues ya podemos abrir esa oportunidad. Normalmente todos nuestros clientes están reportados en centrales de riesgo y de ahí es nuestra insistencia a que las personas sean cumplidas con el pago porque si están reportados, pues por alguna razón será. Y cuando vemos que se empiezan a colgar y es una persona que está reportada, para nosotros eso es una señal de alerta muy grande. Y automáticamente empezamos obviamente a advertirle a la persona dentro de nuestro protocolo de cartera para decirle que mire, usted ya lleva tantos días en mora. Mire, en la cláusula 4 del contrato dice que por la simple demora en cualquiera de los pagos, todo el pagaré o el saldo de lo que está pendiente se vuelve exigible, porque en el proceso legal yo no puedo pedirle a un juez una demanda por solamente una o dos cuotas que estén en mora. No, yo tengo que hacer exigible la totalidad del pagaré. Y otro aspecto importante es que para este año 2023 el requisito es que la persona tiene que tener un salario mínimo de 1.500.000 pesos. Este monto mínimo de 1.500.000 responde a lo siguiente, y es que cuando un juez decreta el embargo de salario de una persona, eh, ordena que se le retenga la quinta parte de la diferencia entre lo que gana y el salario mínimo. Y lo que gana se refiere no solamente al salario básico, sino a todos los devengos que la persona le aparecen en su colilla de nómina. Entonces, ahí estamos hablando de su salario básico, horas extras, subsidio de transporte, recargos dominicales, bonificaciones, primas laborales, etcétera, etcétera. Todos esos devengos suman y se saca la diferencia contra el salario mínimo y esa diferencia se saca la quinta parte y eso es lo que le van a deducir en caso de tener que embargar el salario. Por lo tanto, cuando una persona gana, por decir algo, 1.300.000 pesos o 1.400.000 pesos, si el salario mínimo para este año está en 1.160.000 pesos, pues la diferencia entre esos dos conceptos es de solo 140.000 pesos. Entre 1.300.000 y 1.160.000 son 140.000 pesos. Pues la quinta parte de 140.000 pesos es alrededor de 27.000, 30.000 pesos. Entonces, pues obviamente sería unas deducciones demasiado bajas y es un crédito o una demanda que no se va a terminar de cobrar nunca o se va a demorar demasiado tiempo. Y esa es la razón por la cual las personas que ganan menos de 1.500.000 pesos no son objeto de créditos para nosotros. Y el plazo es hasta 12 meses, que es lo habitual para nosotros. Para nosotros hacer toda esta gestión de cobro, de seguimiento de la cartera o incluso de seguimiento de las demandas, tenemos todos estos aliados, ya sea, por ejemplo, Sura, que también nos ofrece un seguro de vida para nuestros clientes, para que en caso de que alguno de ellos, Dios no lo quiera, fallezca, pues su crédito está respaldado. Contamos con el Fondo de Garantías, que es la entidad que ofrece ese aval, esa fianza, y es la que dice, préstele a la persona que si no responde, pues yo me encargo. Esto no quiere decir que la persona deba tranquilizarse con pensar que, si yo no pago, para eso hay hasta el fondo que les paga a los de Juan Luca. No, porque en ese momento el fondo sí nos paga a nosotros, pero automáticamente Juan Luca tiene que entregarle y endosarle ese pagaré al fondo de garantías. Por lo tanto, el dueño y el titular de esa deuda a partir de ese momento es el fondo de garantías y ellos pues continuarán con el proceso legal que de pronto no iniciamos nosotros o que ya hayamos iniciado nosotros. Y contamos con una herramienta muy importante que es Mareigua, que es una herramienta que nos permite identificar cuando la persona cambia de empleador. Les comento casos que también nos han sucedido. Las personas cuando nos envían los documentos para obtener un crédito, nosotros siempre exigimos el certificado laboral y las colillas de nómina de los últimos 2 meses para evidenciar pues que no tenga embargos o que sus deducciones no superen un porcentaje, un cierto porcentaje que ya haga que su crédito sea rechazado. Pero como la persona nos envía una certificación laboral, es muy habitual que la persona cambie de empleo o se quede sin empleo y después de cierto tiempo entra a trabajar en otra empresa
y la persona se queda tranquila pensando que como ya no está en la empresa en la que estaba antes, pues ya no tiene, la empresa o Juan Lucas ya no tiene forma de cobrarme ese crédito. Pues resulta que esta entidad eh, tiene el acceso a las bases de datos y pues digamos que esta es una herramienta que nos facilita la consulta porque las bases de datos igual son públicas, pero como son tantas, pues esta herramienta lo que hace es que consolida toda esa información en un solo reporte. Y en ese solo reporte nos dice, vea, esta persona entró hace un mes a trabajar en tal empresa y el salario con que le están haciendo los aportes de seguridad social es de tanto. Y ya con eso nosotros podemos proceder a buscar a esa persona y a contactarla para que nuevamente retome los pagos. Esa es como la generalidad de Juan Luca. Y ya entrando un poco en materia de lo que es esta charla el día de hoy, queremos mostrarle cómo funcionan o cómo pueden ustedes sacar su propio reporte de centrales de riesgo. Aquí en Colombia hay varias centrales de riesgo, ¿no? Están Experian Data Crédito, está Transunión, que era anteriormente Cifin, Covinoc tiene otra central de riesgo, está ProCredit, y hay otras un poquito más específicas a ciertos nichos de negocio. Pero las más habituales son Data Crédito y Transunión. Entonces, vamos a hacer primero un ejercicio entrando a Data Crédito. Vamos a hacer primero un ejercicio entrando a Data Crédito. Entonces, para poder ingresar a Data Crédito, lo que hacemos es buscar en cualquier navegador con Mi Data Crédito. Entonces, cuando ingresamos a Mi Data Crédito, vamos a encontrar aquí que puedo entrar a hacer una consulta gratuita de mi información particular. Obviamente ellos tienen algunos planes aquí con pago en donde son cuotas mensuales para poder tener acceso a un montón de información, pero digamos que lo básico es que yo puedo acceder a esta gratuita en donde al menos me dice quiénes son los que me tienen reportado. Entonces vamos a entrar a esta, a midatacredito.com y bajamos hasta que encontramos esta que dice acceso gratuito a mi data crédito. Cuando ingresamos acá, nos va a pedir un número de cédula de ciudadanía. Voy a dejar de compartir un momentico aquí la pantalla para poder ingresar aquí una información de un cliente que queremos consultar, que nos autorizó a hacer esta consulta, pero pues para que no esté visible la información, voy a ingresar por aquí. Y como no lo encuentra, entonces ya me está pidiendo, eh, voy a bajar aquí hasta donde no se vea el número de cédula, pero sí voy a ingresar ya los datos, entonces voy a volver a compartir ahora sí la pantalla. Listo. Entonces vamos a ingresar los nombres. Y el número de celular. El número de celular. Entonces me va a crear una contraseña. Le vamos a decir confirmar. Entonces me va a pedir que ingrese una contraseña. Minúsculo, menú número y carácter especial. Ok. Aquí tenemos la contraseña. Listo. Metemos estos datos. Registrarme. Y aquí él me va a mandar un código que yo tengo que validar. 788758. Ok.
Ok, acepto, aceptar. Y aquí ya estoy adentro de el reporte de data crédito de cada uno. Entonces, repaso. Entramos a midatacredito.com. Los que no tienen usuarios bajan hasta donde encuentra el acceso para consulta gratuita. Si no tienen usuarios, simplemente crean uno, se registran con su número de celular, con su correo electrónico y una vez que ya pueden ingresar, nos vamos a encontrar con esta pantalla. Aquí, por ejemplo, en el caso de Mónica, encontramos que tiene 14 cuentas abiertas y 51 cuentas cerradas. Aquí está el historial de todo lo que ha tenido alguna vez en la vida, ¿cierto? Entonces aquí ha tenido cuenta de ahorros en Falabella, en Bancolombia, etcétera, etcétera. Aquí tiene unas tarjetas de crédito que tienen reporte positivo, pero pues muchas de ellas ya están cerradas porque por algo está en el historial cerrado, en las cuentas cerradas. Y tiene 14 cuentas abiertas de cualquier tipo. Entonces pueden ser, bueno, aquí hay unas que de la vivienda, que parece que no tienen pues movimiento, aquí hay unas tarjetas de crédito y cuando eventualmente aparece algo que está reportado, este óvalo que está aquí verde aparece en rojo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros podemos entrar a mirar específicamente qué es ese crédito. Y puedo decirle, bueno, miremos uno de estos cualquiera. Miremos, Mónica, ¿cuál quieres que miremos? Pues para que de pronto no entre yo a alguno que no quieras que sea así público. Miremos este de Claro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo le doy esta flechita y él me va a decir, vea, el servicio de Claro no está en mora, el número del contrato termina en tanto y aquí hay una información. Y vemos este recuadro en donde me está mostrando los últimos 4 años y el comportamiento que ha tenido Mónica en los últimos 4 años, en donde todos los meses ha estado al día, al día, al día, al día, al día. Si no estuviera al día, aparecería alguna de estas leyendas que aparecen aquí abajo, si tiene una mora de 30, 60 días o de más de 180 días, o si es una cartera que está en dudoso recaudo, o si es una cartera que ya está castigada. ¿Listo? Ese es el informe. Este reporte me va a permitir identificar cuáles son aquellas entidades que me tienen reportado y no les extrañe que eventualmente se encuentren con alguno que ustedes creían que ya se había cerrado y hacía años y que todavía les está reportando y normalmente son telefonía celular, el internet o la televisión de la casa o alguna cuenta que sacaron para comprar zapatos, como por ejemplo es habitual encontrar Agabal o Bombonite o Flamingo, cosas por el estilo y personas que pagaron y creen que ya dejaron su deuda en ceros y no se acordaron de pedir el pasisalvo a esa entidad o a esa empresa. Y resulta que cuando hacen el pago, por decir algo, yo pido el saldo el lunes para que me digan cuánto tengo que pagar la totalidad y me dicen, vea, usted tiene que pagar 100.000 pesos. Pero yo realmente paso el martes o el miércoles o el jueves a hacer el pago y pago esos 100.000 pesos y dije, ya pagué. Pero resulta que entre el lunes y el jueves esos 100.000 pesos se convirtieron en 100.050 pesos, 100.070 pesos, porque los intereses de mora se calculan todos los días sobre el saldo. Y resulta que por esos centavos las empresas no entran a hacer esa corrección porque es un desgaste operativo muy grande. Entonces hacen recién el pago del 1.000.000 de pesos, pero quedaron esos 50 pesitos ahí constantemente generando ese reporte. Y cuando van a hacer el reporte, estas empresas que cada mes tienen que enviar una base de datos con el reporte de las personas que todavía tienen deuda con la entidad, el sistema no revisa si es un monto grande o un monto pequeño, simplemente así sean 50 pesos, pero tiene 90 días, reporta que tiene una deuda en mora de 90 días. Entonces, es importante estar revisando este reporte de data crédito y asimismo también existe la posibilidad de sacar un reporte por TransUnión. Voy a entrar por aquí a TransUnión, que es el anterior CIFIN. ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, buenas Sí, noches, qué pena interrumpirte. sí, Mi nombre es Juan David. Antes de pasar al tema de TransUnión, yo tengo una duda con el tema de data de crédito. Yo también tengo data de crédito. Y en el tema de Claro, Claro me muestra lo que debo y también me muestra lo que tengo a favor. También ajá. aparece ahí en el tema del data de crédito.
esos valores que uno tiene a favor. Por ejemplo, yo fui a hacer el cruce y me dicen que tengo que llevar la factura de pago, pero eso fue hace mucho tiempo. Obviamente no tiene nada de eso ya se borró. ¿Eso se entra a desaparecer o qué pasa con esos saldos a favor? Te pregunto, ¿cuánto es la cifra que dice que tienes a favor? Hay una que es de 11.000 pesos y otra es como de 25, pero me aparecen en data de crédito como si yo tuviera un producto. Ok. Mira, mi recomendación es la siguiente. Aprovechando que está como un saldo a favor. Es más lo que uno, el tiempo que uno pierde tratando de hacer gestión con estas empresas de telecomunicaciones, que lo Es que realmente correcto. vas a recuperar ahí, que son 36.000 pesos, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que les pases una carta a esta empresa diciéndole que renuncias a ese saldo a favor, pero que solicitas que el saldo que tienes con ellos quede en cero y que quede a paz y salvo, y les pides que le reporten a la central de riesgo correspondiente que ya ese contrato o esa operación está cerrada, está clausurada y que ya, pues para que ellos ya la den de baja. ¿Listo? Pero mientras te pones a esperar ese saldo a favor, eso siempre va a estar ahí reportando. Entonces mi recomendación, sinceramente, es que pases una carta renunciando a ese saldo. Sí, porque yo me ponía, yo no tengo más servicios con Claro, yo lo eliminé todo y me aparecían otros dos y me puse Ujú. a investigar, claro, son los saldos a favores que yo tengo ahí. Sí, Yo pensé que eso, después de cierto tiempo, eso las empresas como tales lo llevaban como aprovechamiento. Entonces hay correcto. que pasar una carta. Hay que pasar una carta y si la carta no se la responden a tiempo, entonces hay que convertir la carta en un derecho de petición. El derecho de petición, en Internet hay muchas plantillas de cómo redactar un derecho de petición a esa entidad y además exigiéndole eso. Ya digamos que en un derecho de petición ya no es tanto como un favor, sino ya es una exigencia, en donde uno le va a decir, hagan esto, renuncio a esto y ya reporten las centrales de riesgo. Un derecho de Pero petición, ajá. perdón, ¿pero el derecho de petición se hace vinculado con la superintendencia o no hay necesidad? No, el derecho de petición la tiene que recibir cualquier entidad. Es decir, el derecho de petición quiere decir que tú tienes el derecho a exigirle a cualquier entidad pública o privada con la cual haya tenido un contrato para que le aclaren o corrijan o resuelvan algún tema del cual hay aparentemente un error, o Perfecto. una solicitud cualquiera. Y por ley ellos tienen 15 días hábiles para contestar ese derecho de petición. Si ese derecho de petición no se contesta dentro de los 15 días hábiles, se configura un concepto que se llama silencio administrativo positivo. Quiere decir que la entidad efectivamente está haciendo caso omiso de una solicitud y entonces ya con eso uno puede hacer la queja ante la superintendencia correspondiente. En este caso, Claro, puede ser la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde uno le exige a la superintendencia que con base en ese silencio administrativo positivo entre a sancionar o a multar a esa empresa de telecomunicaciones. Pero normalmente estas empresas cuando reciben una documentación como derecho de petición son muy eficientes en responder porque saben que eso viene con una multa detrás. ¿Listo? Ok, Bueno, ok, muchas entonces, gracias. aquí en Data Crédito cuando es la primera vez que ingreso, pues puedo acceder por aquí por donde dice accede a tu actividad de crédito y tengo que hacer pues más o menos el mismo trámite que hice con Data Crédito, pues cambia obviamente la interfase en donde voy a registrarme, voy a pedir eh, un reporte. Aquí ellos sí no tienen una opción gratuita, hay una opción de un acceso único que vale 16.900 pesos, pero digamos que por una diferencia de 4.000 pesos, pues yo prefiero irme por la que me cobren, así sea un mes por 20.900 y durante un mes puedo ir revisando cómo va mi reporte en Transunión, si eventualmente yo tengo que hacer una gestión como la que mencionas tú ahora con Claro, paso la carta y si al cabo o antes de ese mes ellos ya me han dado alguna respuesta, pues vuelvo y entro y miro a ver si de pronto ya salió. Entonces es lo mismo y además Data Crédito voy a ingresar en este caso con mi usuario para mostrarles una información, unas herramientas que tiene TransUnión muy interesantes. Don Daniel, buenas noches, qué pena Sí, de claro, alguna Daniel Rey. preguntita. ¿Qué tan cierto es que si una persona está validando
frecuentemente mi data crédito, eso le baja el score, el puntaje. No, eso no es tan cierto. Si es usted mismo el que se está revisando, eso no tiene por qué afectar absolutamente para nada su score. Eh, e incluso si usted va a una entidad y pide un crédito, pues obviamente esa entidad va a hacer una consulta en Data Crédito o en Transunión. Y usted a los 8 días va a otra entidad y luego a otra y a otra, eso no le va a bajar el puntaje. La consulta de cada una de ellas no le baja el puntaje. Lo que sí sucede es que le dejan una huella de consulta. Entonces, va a quedar que usted tal día hizo una solicitud de un crédito con Bancolombia y Bancolombia lo consultó el 1 de febrero. Luego el 10 de febrero lo consultó la vivienda. Luego el 20 de febrero lo consultó otra entidad. Y a lo largo de un mes lo han consultado 4 o 5 entidades. Eso es un indicador de riesgo, significa que una entidad no le aprobó su crédito, entonces usted ha venido saltando de entidad en entidad y todas se lo han venido negando. Entonces, cuando usted ya llega a la tercera o a la cuarta, así su puntaje esté alto y no se ha modificado, el hecho de que tenga una huella de consulta de tantas consultas en los últimos, no sé, un mes, 3 meses, 6 meses, lo que cada entidad considere según sus propias políticas, pues eso es una señal en donde dicen esta persona es de alto riesgo o por algo se lo están negando y eso es lo que eventualmente puede hacer que no le nieguen, perdón, que no le aprueben ese crédito. Pero el puntaje no se afecta. Eso no es cierto. Bueno, voy a entrar por aquí. Gracias, don Daniel. Y otra última preguntita. Y Sí. si por decir uno tiene una persona que sea fiadora o uno sea fiador de otra persona y esté reportado en centrales de riesgo, esa persona también aparece en el momento de ir a averiguar mi data crédito. Bueno, lo primero que quiero decir y recomendar es que piensen muy bien a quién le van a servir de fiadores. Por lo general uno no le debe servir de fiador a nadie, a menos que sea una persona de total y absoluta confianza, ¿cierto? Que usted esté totalmente seguro de que esa persona sí va a cumplir con esa deuda, pero por lo general no presten el nombre para ser fiadores de nadie, porque es pan de todos los días encontrarse con personas que sacan un crédito o que sirvieron de fiador para otra persona, saca un crédito o saca un televisor, un electrodoméstico y usted se prestó de fiador y esa persona no paga y resulta que los deudores son los dos para esa entidad. Los dos son exactamente igual de deudores. Y es frecuente que uno encuentra personas que le responden, ah, no, pero es que esa plata no era para mí, sino para Pepito. Y Pepito es el que tiene que pagar. Pues la respuesta ante eso es, qué pena, es tan deudor usted como Pepito. O me paga Pepito o me paga usted. Y si no me paga ninguno de los dos, a los dos los reporto. Los dos quedan reportados por el mismo crédito. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, sí, Bueno, señor. aquí en Transunión, además de que me está mostrando el puntaje que en este momento tengo con Transunión, tiene unas herramientas aquí bien interesantes, como por ejemplo, me va a mostrar el reporte de mi crédito y me va a mostrar pues todos mis créditos bancarios o créditos no bancarios y me está diciendo si está vigente, si está saldado, si está castigado, si está reportado o lo que sea. Pero además también tiene aquí unos simuladores que me parecieron muy interesantes y es que me permite decir, bueno, yo tengo en este momento un puntaje de 726. ¿Qué pasa si yo abro una nueva operación, por decir algo, por 50 millones de pesos? Aquí meto un crédito, por ejemplo, de libre inversión por 50 millones de pesos, lo tengo que escribir en miles, es decir, 50.000 para que sean 50 millones, y luego le digo, simúleme mi score. Va a pasar de 726 va a pasar a 731. Aquí dice uno, ve, ¿por qué se subió? Si antes me endeudé más. Bueno, porque probablemente es un monto pequeño y me hicieron ese préstamo, entonces estoy activo en este momento con las entidades financieras. Pero si además de este crédito yo digo, voy a aumentar el cupo de mi tarjeta de crédito, entonces vuelvo y simulo mi puntaje, mi score, y resulta que por aumentar el cupo de la tarjeta de crédito, mi puntaje me bajó de 726 a 665. Tener tarjetas de crédito, tener muchas tarjetas de crédito, no es bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una tarjeta de crédito con un cupo de 10 millones de pesos, pero no la he utilizado para nada. Pero el hecho de que tenga un cupo de 10 millones de pesos significa para todas las entidades
que yo puedo hacer uso de ese cupo en cualquier momento, por lo tanto, lo asimilan a como si ya lo hubiera utilizado, como si ya estuviera endeudado. Y eso le quita capacidad de pago. Y como le quita capacidad de pago, le baja el puntaje. Entonces los invito a que también se registren aquí en Transunión si quieren hacer este pago. Y por aquí también hay una sección de educación crediticia en donde hay algunas herramientas para uno mejorar sus hábitos de consumidor financiero. Y también hay aquí una sección de preguntas y respuestas en donde uno encuentra, creo que es por aquí mismo también, respuestas a lo que normalmente uno no tiene quien lo asesore. Pero también los invito a que visiten la página de Juan Luca, en donde nosotros hemos eh, incluido las respuestas que se hizo, las respuestas a las preguntas más frecuentes que nos hacen los clientes cuando van a solicitar un crédito. Y son las siguientes: que si se presta reportados, cuánto puedo pedir prestado, si debo consignar algo por anticipado. Y aquí está toda la información de OneLook. ¿Listo? Creo que con esto, pues que ya me pasé 2 minutos de la charla y pues no quiero extenderme más. Básicamente lo que queríamos mostrar aquí es cómo acceder a estos reportes de centrales. A las personas que ya son clientes de nosotros y que eventualmente cumplen el requisito para retanqueo, vamos a empezar a solicitar que nos hagan llegar estos reportes. Y esos reportes, simplemente cuando ya estén dentro del reporte, entran por aquí por los 3 punticos, le dicen imprimir y lo imprimen como si fuera un archivo PDF y nos lo hacen llegar así en ese archivo PDF para nosotros pues también pues evidenciar qué tanto han mejorado en sus reportes. ¿Listo? Esta conversación, esta sesión que hemos tenido la estamos grabando y la vamos a montar también en redes sociales o en YouTube, y les vamos a compartir el enlace para que ustedes, ya sea por el enlace o directamente por la página de Juan Luca, van a encontrar por aquí una sección en donde van a encontrar todas estas charlas que les van a orientar y a ayudar un poco en mejorar ese perfil de riesgo crediticio que tienen con el sector financiero, y también a tener mejores hábitos como consumidores financieros. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, era todo por esta noche. Muchas gracias a todos los que participaron y más adelante les estaremos enviando invitaciones a nuevas charlas. Muy agradecido, Listo, una feliz también, muy noche. Gracias. amable, muchas gracias. Bueno, que estén muy Gracias bien. a todos. Hasta luego. Feliz noche.